Bienvenidos a otro capítulo de YouTube de Abordonati. Hoy va a ser chismecito va, chismecito viene, bien charladito. Ustedes van a conocer cómo es que esta alma logró conseguir trabajo en Canadá solo con español y sin experiencia. Imagínense eso. Vaya, sírvase una cervecita, un cafecito o un vinito porque aquí comenzamos. Hoy vamos a hablar de varios temas y les voy a empezar contando cómo es que yo llegué a Canadá para que ustedes logren entender a este punto en mi primer trabajo en este país. Yo conocí a Sam, que es mi novio, en Colombia hace ya bastante tiempo y me vine a Canadá por amor. En esa época nadie hablaba nada de Canadá, yo no tenía ni idea de Canadá. Eso es como si usted conoce a alguien hoy que le dice vivo en Islandia y usted sabe pues que Islandia es un buen país, pero ahí para allá no sabe nada. Pues así me pasaba a mí. Yo sabía que Canadá era un buen país y de ahí para allá no tenía conocimiento de absolutamente nada. Pero bueno, me vine por amor y estando aquí, después de vivir un año con Sam me apadrinó. ¿Qué significa eso? Sam, por el hecho de ser ciudadano canadiense, me podía dar la residencia y así lo hicimos, metimos los papeles, porque eso no es que usted diga acá, vea, déle la residencia a mi novia y el gobierno al otro día se la dé. No, usted tiene que pasar por un estudio en que el gobierno confirme que cumplimos los requisitos, que efectivamente somos pareja y así sucesivamente. Metemos esos papeles para darme la residencia en diciembre de 2019. Y les hago esta línea de tiempo porque van a lograr entender cómo se fue dando absolutamente todo. En esa época yo estaba como turista, yo tenía derecho a estar acá como turista mientras yo esperaba, por decir, mis papeles. Primera parte de la historia, ¡pin! Entendemos eso. Vámonos a la segunda parte de la historia. ¿Qué hacía Nati en esa época en Canadá? Resulta que yo hace mucho tiempo, desde que tenía 18 años, es decir, hace casi 10 años, porque hoy tengo 27, creé un negocio de fiestas infantiles en mi ciudad, en Cali. Fue un negocio que algún día les voy a contar la historia detalle a detalle, porque empezó con las uñas después de una crisis económica y llegó a ser súper exitoso. Cuando yo me vine a Canadá, yo lo seguí manejando desde acá sin ningún problema. Como ya tenía bastante tiempo de experiencia, yo podía, digamos, hablar con las líderes, organizar todo y las fiestas iban así full HD, salían súper bien y estamos logrando tener mucho éxito. Marzo de 2020, ustedes sabrán qué pasó en esa época. La pandemia, creo que una fecha que absolutamente todo el mundo recuerda porque de alguna forma nos cambió la vida. Algunos empezaron a trabajar desde la casa, otros estuvieron mucho tiempo encerrados, otros lograron un éxito inimaginable, pero todo el mundo recuerda esa época como algún punto en el que normalmente hay algún cambio. Y para mí fue un cambio gigante, casi que de un antes y un después. Yo estaba muy acostumbrada a ser una persona muy activa, a mí siempre me ha gustado trabajar porque yo siento que no es trabajo, como trabajo en cosas que me gustan, casi que yo me levanto y ya estoy ahí macháquele, y cuando me voy a dormir estoy macháquele, porque me gusta sentirme productiva, hacer cosas y lo disfruto muchísimo. En esa época, con todo lo de las fiestas, yo todo el día estaba ocupada, incluso los fines de semana. Yo salía con mi novio a un centro comercial y yo estaba en llamada tras llamada coordinando fiestas y estaba muy entregada a ese proyecto. Pues efectivamente, un domingo de marzo, recuerdo que yo estaba en la casa común y corriente y al siguiente día yo tenía una fiesta de las que yo hacía pues de mi negocio. Y recibo un mensaje de texto en la noche de la mamá de esa fiesta y me dice: Nati, la fiesta de mañana por el momento queda aplazada porque el colegio cerró las puertas por el COVID. Yo no entendía, ustedes sabrán que en esa época eso era muy desconocido y uno decía, pero lo cerró por un día, 2 días, una semana, ni idea qué había pasado. Yo por esa época tenía un viaje a Colombia y pues llegó la noticia que cerraron los aeropuertos, cancelaron tiquetes. Ahí empezó algo que yo no lograba entender, porque cada vez esos periodos se fueron extendiendo y ya no era un día, sino que cerraron por 15 días y por un mes y yo me empecé a dar cuenta pues que mi negocio de fiestas, después de estar acá en el cielo, organizado después de tanto tiempo, se venía en picada libre. Y no solo que se venía en picada libre, sino que lo ocupada que yo estaba, lo productiva que estaba, pues se acabó absolutamente porque no había nada para hacer, no había clientes que atender, no había cosas que diseñar, que lograr, que organizar y yo quedé en blanco y en cero.
Eso fue un choque gigante, yo me sentía en un hueco, así lo describo yo me sentía en un hueco porque estaba aturdida, yo no lograba entender qué era lo que estaba pasando. Y con el paso de los días no solo empecé a aceptar qué era lo que estaba pasando, sino que empecé un poquito a disfrutar esa calma, cosa que no pasaba al inicio. Los primeros días yo me sentía casi que inútil, pero después del resto de los días yo empecé a disfrutar verme una película sin tener un estrés de estar a cargo de algo. Empecé a disfrutar el no hacer nada, porque cuántas veces uno siempre está ocupado y siente que tiene que estar haciendo algo y no se da esos tiempos de uno no pensar en absolutamente nada. Y empecé a cogerle amor a esa nueva forma de vida que parecía en ese momento no tener fin. Nadie sabía cuándo las cosas iban a volver a empezar a subir. Afortunadamente en esa época, digamos que yo no dependía de ese dinero, pues no tengo hijos, tenía el respaldo aquí de Sam en Canadá, así que la parte monetaria, si bien estaba dejando de ganar, no era un tema que me estuviera, como decir, consumiendo. Y justamente en mayo me llega a mí mi permiso de trabajo en Canadá. Y esta parte es crucial porque a mí me llegó el permiso de trabajo abierto que se llama el Open Work Permit. Y aquí nos vamos a Teacher Nati un segundo, porque el Open Work Permit te permite trabajar en lo que quieras. No es que necesites un empleador para tenerlo, no. Es un permiso que a ti te dan y tú verás si lo usas o no. Puedes trabajar las horas que quieras, puedes, si quieres tener una semana un empleador y si te aburres, la siguiente semana te vas donde otro empleador. Y esos permisos de trabajo normalmente se los dan a las parejas, por ejemplo, de las personas que están apadrinando. Se los dan, por ejemplo, a los estudiantes internacionales, las personas que vienen a estudiar acá tienen un Open Work Permit, las parejas de los estudiantes, las parejas de los trabajadores, y así a muchas personas les dan su Open Work Permit, que es, como les digo, que pueden decidir con quién trabajar. Pues a mí me llega ese permiso de trabajo y a mí se me iluminó todo porque yo quería tener una experiencia trabajando en otro país, y no solo eso, sino cumpliendo horario. Desde que yo terminé la universidad yo ya tenía mi negocio de fiestas, así que yo nunca había tenido un trabajo donde uno tuviera que estar a X horas, salir a X horas, recibir el chequecito. Yo no sabía cuál era esa sensación y me emocionaba mucho poder vivirla. Yo empecé a buscar trabajos sin una búsqueda profunda, más bien me metí a Facebook. En Facebook hay un botón que se llama como empleos, pues ahí yo coloqué la ciudad y empecé a ver. Recuerdo que vi uno que era para algo de unos hoteles y era en español y yo dije, ese es mi trabajo, yo sueño con ese trabajo, y mandé mi hoja de vida muy ilusionada. La hice en estilo canadiense, sentía que mi experiencia era ideal y yo decía, no, a mí imposible que no me llaman y me van a llamar. Pues nunca me llamaron de ahí. Y uno se empieza a dar cuenta cómo empieza un desafío de encontrar el trabajo que uno quiere, el trabajo que uno disfrutaría. Tenía el limitante y es que yo no tenía el idioma. Yo cuando llegué acá yo pensaba que hablaba inglés y yo decía, sí, yo hablo inglés, y cuando salí a hablar, sí, hábleme despacito, y pues me di cuenta que efectivamente si usted tiene que decir, hábleme despacio, que si no yo lo entiendo pero no lo hablo, pues es que uno no habla. Uno habla cuando uno se puede sentar con alguien con comodidad a compartir palabras. Así que en ese momento puedo decir que yo no hablaba inglés, no hablaba francés, solo tenía español. Sigo en mi búsqueda en Facebook y vi alguna oferta en un restaurante latino, mexicano. No decía de qué era la oferta, solo que era un restaurante latino, así que yo mandé mi solicitud sin ninguna esperanza, porque en los trabajos de Facebook casi que uno le da clic como un interés y ya tú esperas si alguien te responde. A los días, a mí ya se me olvidó por completo esa oferta porque no era algo que yo tuviera la ilusión de tener, pero me contactan de ese lugar. Hola, buenos días, en español me contactaron. ¿Quieres venir a una entrevista de trabajo? Y yo dije, claro. ¿Dónde? No, pregunta por tal o por tal, 2 nombres de latino. Entonces yo dije, no, llegó mi oportunidad de sacar mis talentos, porque la entrevista va a ser en español. Voy a ser la directora de marketing, voy a ser la que les va a ayudar a toda la parte de comunicación. Yo me hacía días en la cabeza que iba a tener el trabajo de mis sueños en ese lugar. Ilusa, yo en ese momento pensaba que iba a ser la entrevista de mis sueños y la primera entrevista de trabajo de mi vida. Yo nunca había tenido una entrevista de trabajo hasta ese momento. Eso fue en junio de 2020. Es decir,
Marzo había sido la pandemia, yo llevaba estos meses sin hacer fiestas infantiles, no negocio de Nati, no nada de Nati, no trabajo de Nati, y pues me fui yo a la entrevista, me fui bien arregladita, con mi hoja de vida. Llegué allá, pregunté por esa persona y pues entregué mi hoja de vida, que toda estaba enfocada hacia la comunicación. Yo soy comunicadora social, así que todo estaba ahí bien detalladito. El hombre inmediatamente, un minuto después, me dice, bueno, ¿cuál es tu experiencia en cocina? ¿En cocina? La verdad, no tenía ni idea. Yo no sabía qué era un trabajo de cocina. Y tampoco es que fuera muy buena cocinando. Mi experiencia cocinando había sido yo en mi casa aprendiendo a hacer almuercitos, pues cuando llegué acá con ayuda de YouTube, pero absolutamente no más. Yo tenía ganas, así que yo le dije, bueno, la verdad, pues yo cocino en mi casa, me gusta, soy creativa. Yo empecé a sacar mis instintos porque el restaurante me pareció muy bonito y pues nuevamente estaba en búsqueda de tener mi primer trabajo. Y le dije, pero en realidad pues no es mucha, o sea, lo que yo cocino en la casita. Ay, no, qué locura. O sea, yo llegué estando acá y pues mi hija me aterrizaron, pues hay trabajos de cocinera. Entonces me dice, bueno, no tienes experiencia, pero ¿tienes ganas? Le digo yo, sí, yo tengo ganas. Eran las 4 de la tarde, me dice, ¿qué vas a hacer a las 6? No, pues nada. Listo, a las 6 de la tarde empieza. Así de desesperados estaban por conseguir un cocinero que empezaba el mismo día 2 horas después. Yo me fui a un centro comercial que quedaba cerca y yo estaba así como una loca y yo, Dios mío, ¿yo qué hice? O sea, trabajo de cocinera, pero yo no sé qué voy a hacer. Yo empecé a buscar por internet a qué se dedicaba un cocinero. Yo no sabía si un cocinero era el chef, o era solo el que servía, o era el que lavaba platos. Pues yo no tenía ni idea y yo dije, bueno, pucha, aquí vamos la bendición y vamos para esta. Me fui 2 horas, volví efectivamente a las 6 y a mi llegada ya habían otros empleados, otros trabajadores. Me entregan mi malla en la cabeza, porque obviamente todo es con la completa seguridad, y mi delantal y listo, mija, nos vamos a trabajar. Entro yo a la cocina y de una, tenga su tabla, tenga su cuchillo, empieza a picar cebolla, empieza a picar vegetales. Tin, tan, pum, de one. Ese día me fui yo pensando en una cosa y terminé en otra. Y yo pique como yo creía pues que se picaba. Entonces yo ahí me trataban de instruir, no, más pequeñito, no, más no sé qué, no, este cuchillo tiene más filo. Y yo, dale, taque, taraque. Llevaba mucho tiempo pues picando cosas, habían, como les digo, otras personas, todos eran latinos y eso era positivo. Pero obviamente cuando uno llega a un lugar, uno dice, uy, no, pues de que puedo hablar, sí, no, compañero, mucho gusto, o sea, era súper raro. Y llegó la hora en la que pues teníamos hambre y había que comer. Yo como ilusa nuevamente, y ustedes disculparán porque yo estoy siendo aquí 100% honesta con ustedes, yo pensaba que a la hora del reposo, del break, pues nos íbamos a sentar a comer todos. Pues no, cocinaron algo igual para todos y eso era comiendo parado, o sea, uno para ahí como de un mesón, no te sientas y comes y continúas con tu trabajo. Eso a mí me impactó, yo decía, Dios mío, o sea, aquí yo no puedo parar, o sea, ¿qué es esta locura? Ese día fue muy pesado. Y cuando terminé yo empecé a hacer cuentas, yo no sabía cuánto me iban a pagar, pero yo sé que por poquito que me fueran a pagar era el salario mínimo. Entonces yo hice mis cuentas con salario mínimo, en esa época era $13.10 la hora. Entonces yo dije, bueno, hoy me gané 60 luquitas, $60, $70, pues re bien, porque eso traducido a pesos colombianos era muchísimo. Yo en ese momento tenía todavía mi cabeza en chip, en pesos colombianos, porque como mi negocio era en pesos colombianos, pues yo lo veía así las ganancias. Salí yo, Sam me recogió y yo llegué a la casa y lo chistoso es que mi primer pensamiento fue decirle a Sam, no, yo trabajé hoy, con que trabajé mañana y el miércoles, listo, yo quedo perfecta. Yo pensaba que yo iba a aguantar solo 2 días más porque había sido tan fuerte que yo decía, no, pues yo ahí con 2 días me hago unos $200 más y con eso ya quedo ready para mis gasticos, para mis cositas. Pues al siguiente día fui y lo sentí un poquito más suave, no había cambiado nada, no les puedo decir que el siguiente día fue mucho más fácil, no había cambiado absolutamente nada, pero ya yo conocía lo que yo tenía que hacer. Y al siguiente día fui y se me hizo aún más sencillo. Y empecé a conocer a mis compañeros y a cogerle un cariño a cocinar y a un amor a
ir a trabajar y regresar sin ninguna preocupación. Si ustedes me dicen qué fue lo que yo más valoré de esa época, fue el no tener preocupaciones, porque mi última preocupación era cumplir un horario, llegar, tú marcas cuando tú llegas, la hora que llegaste, y tú marcas la hora que sales, es decir, aquí son muy justos con tus horas de trabajo. Y yo cuando salía allá, yo no tenía que llegar a pensar, ay, el proyecto, ay, tal, y la fiesta, no, quedaba en completa paz. Y eso es el beneficio de los trabajos manuales que uno muchas veces no se da cuenta. Siempre dicen, sé tu propio jefe, maneja tu tiempo, y cuando dicen eso, que tiene muchas ventajas, uno no se da cuenta que en realidad hay que poner mucho más esfuerzo y mucho más entrega a lo que uno está haciendo que otros tipos de trabajos que haces y te vas completamente tranquilo a pegarte tu siestica y a dormir en paz. Yo recuerdo que 15 días después me llegó mi primer cheque y fueron como $290. Y yo le tomé una foto y yo estaba tan contenta, yo decía, no lo puedo creer, el primer salario, era un orgullo profundo, porque uno se da cuenta de cosas que uno es capaz de hacer que uno no tenía ni idea. O sea, yo no tenía ni idea de cocinar, y con el paso de los días me empecé a hacer mis receticas, me empecé a volver rápido. Trabajaba con una compañera en ese momento y todo el día hablábamos sin parar, porque los que trabajan en cocina saben que eso es haciéndole, picando, lavando platos. Yo era la encargada de toda esta área, o sea, el chef se encarga de hacer como sus recetas deliciosas y el cocinero en cierta parte es el todero en el resto de cosas. Entonces yo preparaba ensaladitas, o sea, cosas más básicas, y además pues limpiaba los platos, lavaba los platos, y logré completar de junio a octubre. Y en octubre terminó todo, fue porque cerraron los restaurantes en Canadá, porque si no probablemente ahí me hubiera quedado mucho más tiempo. Esa fue mi primera experiencia trabajando en Canadá, recibiendo mi salario. Y lo que más me sorprendió es que efectivamente en ese momento el inglés o el idioma o la experiencia no fue necesaria. ¿Qué les quiero decir con esto? Miren, todo va a depender del tipo de trabajo que ustedes quieran. Si ustedes quieren ir a trabajar en una oficina como yo soñaba en esa época, con solo español las oportunidades son demasiado limitadas. No quiero decirles que nadie en el mundo las logra, pero realmente hay un filtro minucioso, porque obviamente siempre una persona va a ser mejor cuando sabe inglés o cuando sabe francés, precisamente en un país donde realmente se habla el idioma. Así que yo tuve ese limitante, pero conseguí trabajo en otro área que me aportó mucho y lo valoré mucho como primera entrada al mundo laboral de Canadá, como primera entrada a conocer personas de otros países, como primera entrada a vivir esa experiencia que muchas personas viven recién llegan a otro país. Esa es una de las cosas que uno tiene que saber. Cuando uno migra a Canadá o a cualquier parte del mundo, normalmente conseguir el trabajo de nuestros sueños va a tomar tiempo, pero entre más preparado estés tú, entre mejor el idioma tengas, entre más estudios o experiencia tengas, obviamente el mundo laboral se va a abrir. Lo mismo pasa para las personas que quieren venir a trabajar a Canadá. Sí hay gente que consigue trabajo solo con español, pero siempre esos trabajos, la mayoría de veces, están relacionados con cosas manuales donde no tengas que comunicar mucho. Pero si tú tienes una profesión universitaria o trabajas en cosas de computadores o así, normalmente sí te van a pedir un nivel de idioma. Este es el momento en que yo no hablo perfecto inglés, obviamente no, pero yo ya puedo tener conversaciones, y todo ha sido parte como de salirme de mi zona de confort y quererlo aprender, porque sé que igualmente si vives en este país, pues sea lo que sea, para comunicarte en el supermercado, para hablar con amigos o para ingresar al mundo laboral, siempre les digo que el idioma es la clave. Ya conocen mi historia, trabajé en español y sin experiencia, y fue de las mejores cosas que me pudo pagar, lo recuerdo con demasiado amor. Me reté a mí misma y fueron muchos días incluso que salía súper tarde de trabajar, era un trabajo muy físico, pero fue de las experiencias más lindas que llevo aquí en el corazón y que siento que hacen parte de vivir en otro país y de decirles a ustedes, mis amores, si su sueño es Canadá, si su sueño es irse a vivir a otro país, es decisión suya saber si es capaz de ponerse en estas posiciones, de trabajar en otras áreas que no están relacionadas a lo que te dedicas.
¿Estarían dispuestos? Cuéntenmelo aquí en los comentarios y qué quieren ver de Canadá. Yo les voy a estar mostrando todo, he estado filmando, he estado grabando, quiero contarles tantas cosas que mejor dicho, nos vamos en bomba con videos, los voy a estar leyendo y bueno, no olviden activar la campanita y suscribirse para un próximo video. Nos vemos, bye.